Esta es la última lección de esta sección y en este caso vamos a ver una partida del maestro internacional Maximiliano Pérez con sus propios análisis. Fue una partida muy importante para él, le daba la posibilidad de ganar el torneo y su rival era casi un maestro FIDE. E4 D5, E por D5, Dama por D5, Caballo C3, Dama D8. Esta es la variante Mieses de la defensa escandinava. Las negras pierden tiempo con los movimientos de la dama, es claro, pero luego juegan aquí con una posición sólida, por eso van con su dama atrás. Sigue D4, caballo F6, caballo F3, alfil G4, H3, alfil por F3 y dama por F3. Aquí no es posible que las negras tomen el peón de D4 debido a dama por B7. Bueno, esto sigue con C6, por eso las negras en lugar de esto hacen C6, ahora alfil E3, E6 y enroque largo, donde la línea principal sigue con alfil B4. Pero las negras aquí tratan de sorprender a su rival con una novedad, juegan caballo D5. En este punto Maximiliano con las blancas tuvo que pensar por unos minutos para responder con caballo E4. ¿Por qué necesitaba pensar tanto para responder con caballo E4 si se podría haber jugado aquí alfil D2? ¿Hay algún problema en alfil D2? Bueno, resulta que jugando después de alfil D2, las negras podrían jugar alfil B4 y con esto se daría aquí un intercambio de piezas. Y algo importante a resaltar en esta partida es que para las negras no estaba mal hacer tablas. El objetivo en este torneo para el jugador de las negras era sencillamente alcanzar su título de maestro FIDE y unas tablas en esta partida eran suficientes para conseguirlo. En cambio, el jugador de las blancas sí necesitaba ganar para cumplir con su objetivo de luchar por el primer puesto del torneo. Por lo tanto, las blancas a lo largo de toda la partida deben evitar que la partida se simplifique rápidamente y que termine en tablas. Por eso no se permite llegar a esta continuación, sino que aquí se juega caballo E4. Y luego de esto, las negras toman en E3 y sigue dama por E3, luego alfil E7 y rey B1. Y este es un momento crítico. En principio es obvio que las blancas tienen una mejor posición, porque hay un mejor desarrollo, hay más espacio, pero hay un problema. Cualquiera con una posición así sabe que está mejor, pero se siente incómodo. ¿Por qué? Este tipo de posiciones tienen un problema y es que un jugador agresivo va a sentir que tiene bastante espacio, piezas bien ubicadas, pero no sabe cómo progresar más. Y esto sucede porque en estas posiciones muchas veces se necesita pensar de otra forma, en forma profiláctica. Es una posición de control, necesitamos controlar las ideas de nuestro oponente en cada paso, y así podremos ir mejorando gradualmente. Eso es lo que va a hacer el jugador de las blancas. Bueno, aquí seguimos con caballo D7 y vamos a empezar a ver qué razona el jugador de las blancas de acuerdo a lo que dijimos hace un momento. Aquí podríamos jugar cosas como G4, F4, alfil D3, pero es más importante entender a qué están jugando las negras, qué quieren hacer en su siguiente jugada. Concretamente aquí, ¿por qué jugaron caballo D7? ¿Cuál será su siguiente movimiento? Pensando así podemos prever que es posible que las negras jueguen caballo B6 o caballo F6. Si juegan caballo F6, entonces nosotros con las blancas hemos dicho que queremos evitar cualquier intercambio. Aquí, por ejemplo, un intercambio de caballos, entonces contra caballo F6 tendríamos que retirar el caballo a G3. Luego de eso, las negras podrían jugar caballo D5 y estarían atacando a nuestra dama. Con todo esto, las blancas estarían perdiendo tiempos con esos saltos del caballo de las negras. Y es por eso que aquí, para evitar eso, las blancas deciden jugar C4. Como primera idea se quiere impedir directamente el salto del caballo a D5, pero además en algunos casos C4 nos sirve para jugar luego D5. Así ahora después de caballo F6 podríamos por ejemplo jugar caballo C3 y luego D5, el avance D5 sería una buena alternativa. Por supuesto que los avances G4 y F4 siguen siendo buenas alternativas también. Ahora las negras juegan dama A5 y jugamos
F4 y vemos nuevamente que las blancas están jugando contra las ideas de su oponente. Se están escogiendo los movimientos de acuerdo con esto. Dama A5, por ejemplo, daría soporte para jugar E5. Entonces, por esa razón las blancas se anticipan jugando F4. Ahora sigue caballo F6, con la idea tal vez de intercambiar los caballos, o al menos existe esa posibilidad. Y como para las blancas hemos dicho, no es buena idea intercambiar porque tenemos ventaja espacial, porque no queremos simplificar la posición, entonces se juega caballo G5. Y ahora las negras hacen torre D8, y este es otro momento crítico. La pregunta aquí es si alfil D3 sería un buen movimiento para las blancas. ¿Cómo podemos juzgarlo? ¿Será posible jugarlo sin ningún análisis? ¿Qué piensas de alfil D3? Bueno, en la partida se jugó alfil D3 porque definitivamente es el mejor movimiento. Si observamos esta partida sin ningún análisis, te imaginarás que el jugador de las blancas hizo este movimiento en segundos sin muchos razonamientos. Pero lo más llamativo es saber que Maximiliano gastó alrededor de 20 minutos para hacerlo. ¿Por qué? ¿Qué lo hizo pensar durante tanto tiempo este movimiento? La explicación está en que nuevamente Maximiliano estaba pensando en lo que podría hacer su oponente. Pensaba entonces en qué pasaba si después de alfil D3 las negras jugaban C5. Con este avance, las negras podrían buscar romper el centro blanco y entonces era necesario calcular varias líneas. Había que calcular D5, el avance, E por D5, torre HE1 con diferentes opciones, estamos amenazando mate. Opciones para las negras como torre D7 o dama C7. En caso de, digamos, torre D7, se podría jugar alfil F5 atacando a la torre C7 y luego C por D5, donde el resultado sería una posición ganadora para las blancas, ya que las negras no pueden impedir el avance D6 que atacaría todo en la posición. La otra posibilidad aquí era dama C7, donde seguiría C por D5, caballo por D5, alfil B5 jaque, rey F8, y aquí también hay varias opciones, siendo una torre por D5, caballo por F7, rey por F7 y dama E6 jaque. Rey F8, dama por D5, se recupera la pieza y como resultado en esta posición las blancas ejercen una gran presión, gracias a que tenemos alfiles de colores contrarios y las negras tienen debilitadas sus casillas claras. Esta sería una posición bastante difícil para las negras. Entonces, con esas variantes vemos por qué el jugador de las blancas gastó tanto tiempo en jugar alfil D3, un movimiento natural que alguien más jugaría sin pensar un segundo. Repetimos, en la actual situación la mejor estrategia, la estrategia general que usan las blancas, está en observar las posibilidades del contrario. Aquí las negras ahora juegan torre D7 y cometen lo que podríamos llamar un error práctico, porque para jugar torre D7 gastaron 40 minutos, tal vez porque estaban pensando en jugar C5 a toda costa y querían refutar las ideas de las blancas que vimos en la variante. ¿Por qué decimos que aquí hay un error práctico? Pensemos las cosas de la siguiente manera. Veamos. Podemos decir que en general, si tu oponente gasta varios minutos, como hicieron las blancas para decidirse por alfil D3 donde se gastaron 20 minutos, en respuesta no debemos gastar más tiempo de ese mismo para responder. Por eso está mal que las negras gasten como respuesta 40 minutos en jugar torre D7, respondiendo a un movimiento en el que las blancas ya gastaron tanto tiempo como son 20 minutos. Por supuesto que después de que las blancas han jugado alfil D3, pensando por 20 minutos, sería buena idea para las negras revisar las variantes con un poco más de cuidado, para ver si es que había algo muy especial en ese movimiento, pero tampoco hasta el punto de gastar más tiempo que el oponente. Un enfoque más práctico sería revisar las variantes, digamos, por 10 minutos máximo, pero luego, si las cosas no son claras, escoger otro movimiento como torre D7 rápidamente. Así,
las negras podrían haber jugado torre D7, digamos, en máximo 15 minutos, pero no en 40. Este es un problema grave porque más adelante, en un momento más importante, ese tiempo te va a hacer falta, ese tiempo que has gastado. Veamos qué sigue. Sigue torre H1 de las blancas. Es claro que aquí C5 no es posible porque responderíamos con D5 y estaríamos transponiendo a lo que ya vimos. Sigue enroque de las negras, G4, uno de los avances que siempre hemos nombrado, alfil D8, caballo F3, defendiendo aquí D4. Bueno, sigue alfil B6, defendiéndolo de antemano porque ahora lo atacan estos dos. Y ahora G5 atacando al caballo y aquí caballo H5 y en este punto las blancas hacen un movimiento interesante desde un punto de vista psicológico. Veamos lo que trama el jugador de las blancas y su resultado. En este momento sería normal seguir con C5, como sería en esta variante, digamos C5, ataca al alfil C7, F5, jugando agresivamente por F5, alfil por F5, atacando a la torre y pensando en jugar tal vez luego alfil G4 y luego acercar la dama al flanco de rey. Hay opciones que parece que les dan a las blancas una ligera ventaja, pero en lugar de C5, en lugar de hacerlo así, las blancas decidieron invertir los movimientos y jugar aquí primero F5. Y esto resultó muy bien, tuvo unos resultados prácticos muy buenos, porque el jugador de las negras se sorprendió y gastó aproximadamente 10 minutos tratando de descifrar la idea de F5. Y sin embargo resulta que era solo una transposición. Después de E por F5, ahora sí C5, y aquí viene entonces el consejo. En ocasiones donde tengas la posibilidad de jugar con una transposición que sorprenda a tu oponente, es buena estrategia hacerlo. Y hacerlo de la forma más incomprensible para tu oponente. Aquí siguió alfil C7, alfil por F5, atacando a la torre, lo mismo, torre D8, caballo E5, G6 ahora, alfil G4, igual que nombrábamos antes. Ahora alfil por E5, D por E5, y aquí, ¿cuál es la diferencia en haber jugado primero F5 antes que C5? La posición resultante es la misma. La diferencia está en que el jugador de las negras gastó 20 minutos adicionales en resolver la transposición con F5. Sigue ahora torre por D1 jaque, torre por D1, caballo G7 y este es otro momento clave. Aquí las blancas hicieron un movimiento muy fuerte e inteligente. Por favor, pausar y pensar por un momento en qué sería lo mejor para jugar con las blancas. Veamos qué fue lo primero que pensó hacer el jugador de las blancas. Su primer impulso aquí fue jugar E6. Movimiento más agresivo. Seguiría, una continuación puede ser F por E6, alfil por E6 jaque, caballo por E6, dama por E6 jaque, rey H8, dama E5 jaque, rey G8 y torre D7. Este es un ejemplo de lo que podría pasar, una variante bastante forzada, que parece muy buena para las blancas, pero que tiene un problema, y es que las negras tienen aquí un fuerte contraataque con torre F1 jaque. Seguiría rey C2, dama A4 jaque, y en este punto las negras ganan. Es cómico porque parecía que las negras estaban cerca de perder por jaque mate y de repente, en un par de movimientos, son las blancas quienes pierden. Entonces, volvemos a lo mismo. No podemos jugar solo pensando en lo que nos gustaría y olvidarnos de las posibilidades de nuestro oponente. Esto ocurre todo el tiempo en las partidas de los jugadores aficionados. Entonces, después de haber calculado esa variante con E6 y haber visto que no funcionaba, lo segundo, el jugador de las blancas logró contener su impulso, muy bien, porque eso es lo que está jugando en esta partida. Lo segundo fue pensar concretamente en cuál era el problema de esa variante, por qué no funcionaba. Y así el jugador de las blancas encontró que el problema principal era la posición de su rey. Y entonces era necesario encontrarle un lugar seguro. Por eso las blancas hacen el movimiento fuerte que decimos que es A3. Un movimiento de verdad muy fuerte. Puede parecer que solo es un movimiento de espera y con una posición buena como la que tienen las blancas se podría pensar que es una pérdida de tiempo.
Pero este movimiento es excelente, es un movimiento profiláctico. Además, desde un punto de vista psicológico, también es un movimiento realmente fuerte. En la variante de E6, cuando avanzábamos el peón, todos los movimientos son forzados y las negras podrían jugar rápidamente. En cambio, cuando se hace A3, las negras ahora tienen que pensar porque hay muchas opciones. Aquí podrían jugar, por ejemplo, dama C7, podrían jugar también torre E8, podrían jugar caballo E6, caballo F5, B6. Tienen tantas opciones que le estamos dando a nuestro oponente la oportunidad de equivocarse y cometer un error. Y el jugador de las negras, que era bastante fuerte, sin embargo comete aquí un error jugando B6. Cuando tu oponente se siente atado, buscará cómo liberar su posición, y esto es lo que busca al jugar B6. Pero luego del intercambio de peones, C por B6 y A por B6, la estructura en el flanco de dama se ha debilitado para las negras, y esto de inmediato se puede atacar con torre D6. Y esto básicamente se ha logrado al jugar A3. ¿Puedes ver con claridad esta idea? En algunos casos podemos perder un tiempo para darle a nuestro oponente opciones que pueden llevarlo a cometer un error en su desesperación por cambiar la posición. Aquí sigue ahora dama B5, protegiendo el peón. Y ahora las blancas también tienen muchas opciones, pero nuevamente juegan con la misma filosofía que han usado en toda la partida. Rey A2. Simplemente se le pasa el turno a las negras. Y las negras no tienen una forma de aprovechar los tiempos perdidos, entre comillas, por las blancas. Esto es realmente interesante. Recomendamos por favor leerlo también en el libro electrónico para que quede muy claro. Muchas veces nos complicamos porque tratamos de encontrar a toda costa cómo atacar a nuestro oponente, intentamos forzar la posición y hay casos donde la mejor estrategia es simplemente esperar, jugar con calma y mejorar la posición poco a poco, sin prisa. Así, ahora las blancas podrían jugar, por ejemplo, un dama B3, intercambiar damas y conseguir un final ganador, todo esperando. Por su parte, los últimos movimientos que las negras hacen lucen agresivos. Ahora juegan C5. Y estamos dando así en el clavo. Recuerda que si tu oponente se siente atado, tratará de liberarse y lo hará de forma agresiva. Incluso, más que agresivos, los movimientos de las negras son impulsivos. Ahora las blancas juegan dama C3. Haber jugado a B3 también era bueno. Dama C3 es otro movimiento de espera. Controlamos la posición. Las negras juegan C4 y notamos que en las últimas jugadas las blancas juegan lentamente esperando y en cambio las negras se apresuran. Han jugado con todos sus peones con B6, a C5, a C4. Todos esos movimientos de peones son malos porque se convierten en puntos débiles que podemos atacar. Y de hecho se hace. Alfil E2 y básicamente las negras están perdidas. Podría seguir aquí. Torre C8, protegiendo al peón, alfil por C4, se puede. Dama por C4, dama por C4, torre por C4, torre D8 jaque. Y aquí se recupera la pieza, caballo E8, torre por E8 jaque. Rey G7 y torre B8, donde tenemos un final ganador de torres. Por supuesto que no es fácil, pero teniendo un peón extra podríamos avanzar rápidamente para crear un peón pasado. Debido a lo anterior que vimos, en lugar de jugar torre C8, las negras contraatacan con torre E8. Pero las blancas ya lo habían calculado todo. Juegan alfil por C4. Algo muy importante a notar es que cuando las blancas jugaron A3 hace unos movimientos, las negras ya tenían problemas de tiempo. ¿Recuerdas que habíamos nombrado el problema de tiempo cuando jugaron torre D7 y gastaron 40 minutos? Bueno, aquí está el resultado. Por eso hay que cuidar del tiempo también y administrarlo de buena manera. Aquí sigue dama por E5, dama por E5, torre por E5 y torre por B6, donde conseguimos un final ganador porque tenemos libertad para avanzar con los peones por el flanco de dama.
Y luego el jugador de las negras, ya bastante frustrado, comete un error garrafal. Torre por G5, pierde el caballo. Torre B8, jaque. Se pierde el caballo y después de eso el final es aún más fácil de ganar. Pero bueno, lo que debemos entender de esta partida es lo siguiente. Muchas veces cuando no ves cómo progresar en una posición, cuando no encuentras una forma de imponer tus ideas, una opción interesante es esperar, mejorando poco a poco tus piezas. Es un juego psicológico, es una estrategia agresiva también, no desde un punto de vista técnico, pero sí desde un punto de vista psicológico. En esos momentos tu oponente puede sentir que tiene una oportunidad única de liberarse, y entonces tratará de jugar agresivamente, tratará de abrir la posición o tratará de inventarse un ataque. En general responderá con agresividad, incluso de forma impulsiva, y esto terminará debilitando su posición y ahí aparecerá nuestra oportunidad. Se recomienda volver a ver esta lección varias veces y acompañarse también de leer en el libro electrónico explicaciones, por ejemplo, como a esta posición, donde dimos varios detalles sobre el manejo del tiempo y sobre la forma profiláctica como a lo largo de toda esta partida trabajó el jugador de las blancas.